Bueno, pues empezamos. Lo que vamos a ver ahorita en esta clase es convertir las historias de usuario en tareas ya específicas. No vamos a utilizar diagramas de flujo de datos, es otra forma que muchas veces se utiliza, sobre todo cuando tu software es pequeño o tu problemática es pequeña, alcanzas a vislumbrar un software pequeño o tienes experiencia en el desarrollo, en análisis y diseño de sistemas, en el desarrollo de software, y ya tienes una idea de cómo resolver esta problemática. ¿Vale? Esta técnica también, pues, más o menos se utiliza en lo que es la metodología Sprint, nada más que aquí, en el caso de la metodología Sprint, en las historias de usuario, se recomienda, después de crear tu historia de usuario y tus criterios de aceptación, tener una sección aquí abajo que diga tareas a realizar. Normalmente así se maneja en lo que es la metodología Scrum, en la parte de los sprints, en la sección de los sprints, cuando ya estás en tu sprint. Bueno, antes de iniciar tu sprint, perdón, cuando estás haciendo tu sprint backlog, entonces ahí vas definiendo cuáles son las listas, las tareas por cada historia de usuario que voy a estar trabajando. Vamos a hacerlo un poquito semejante a esto para que vean cómo se hace. Cuando no utilizas nada de estas técnicas de historias de usuario, de sacar tareas, pues lo único que haces es un listado de todas las tareas que tienes que hacer. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que la primera historia de usuario la voy a copiar y la voy a pasar en otra pestaña donde voy a sacar por historia de usuario, voy a crear una pestaña por cada historia de usuario y voy a listar las tareas. Entonces pego mi primera historia de usuario. Aquí la tengo, aquí están mis condiciones y aquí voy a poner una sección que dice tareas. Aquí viene el detalle de esta forma de diseñar, perdón, de analizar, recopilar la información y analizar la problemática de qué es lo que hay que hacer. Acá tengo que leer la historia de usuario y tratar de identificar qué tareas voy a hacer. Dice, requiero el número de solicitudes que ha realizado a una asesoría de una materia. Entonces, pensando en esto, empiezo a analizar de manera mental o en pláticas, normalmente también se recomienda con un grupo de desarrollo, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las tareas que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es contar con un módulo para que el usuario pueda seleccionar pueda definir qué es lo que quiere, si quiere, qué rango de fecha quiere y pues una ventanita o algún lugar donde pueda darle clic a un botón y se genere el listado. Entonces necesitamos un módulo. Vamos a poner un poquito más descriptivo. Aquí voy a poner la actividad, bueno, el objeto o la actividad. Y una descripción de qué es lo que vamos a hacer. Módulo visual que permita que el usuario pueda seleccionar un rango de fechas y un botón para generar el listado. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito atractiva la tabla. Okay. Y ese no tiene. Bueno, no me voy a complicar la vida.
Vamos a poner nada más unas líneas para identificarlo y un sombreado de negritas. Aquí vamos a cambiarle, vamos a hacer objeto. Necesitamos un módulo para visualizar lo que el usuario va a seleccionar. O sea, de dónde va a darle un clic para que se muestre. Necesito un rango de fechas. Para que yo pueda entonces procesar esa información que el usuario me acaba de dar, necesito entonces un lugar o algo donde pueda realizar una consulta. Crear una consulta con los datos de fecha inicial y final que permita obtener el listado permite obtener el número de solicitudes realizadas a una materia. Bien. Esto es con respecto a esta historia de usuario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que yo pueda realizar esa consulta, a lo mejor ya debía haber creado una tabla, ya debía haber creado las relaciones de las tablas, que ya debe de contener los datos. Pero específicamente para esta historia de usuario necesito esto para poderlo resolver. Necesito después una función para crear el listado. Si no hay formato establecido, pues yo defino mi listado y cómo quiero que se vea. Aquí puede variar. En esta parte de la función de crear el listado, puede ser que si estoy trabajando en PHP, alguna consulta, algún objeto que lo traduzca y que lo genere. Puedo manejar un reporteador como el Crystal Report, como el Visual Fox Pro que tenía su reporteador, etcétera. Entonces, esto es variado. Ahorita lo estamos hablando de manera general. Ya cuando lleguemos a definir el lenguaje de programación y cuáles son los objetos que voy a trabajar, pues entonces puedo decir, bueno, voy a utilizarlo en Crystal Report y esto es lo que va a hacer. Entonces, estas son las actividades que tengo para la historia de usuario 1, el listado. Y son las tareas que tengo que hacer. El diseño del sistema, pues eso lo va a hacer después de que haya identificado todas las tareas, realizar dicho diseño. Pasamos a la historia de usuario 2. Veo que tengo espacio para poder escribir. No sé si lo que quieren es que lo utilicemos por cada pestaña o en la misma pestaña podemos poner dos. Cada pestaña. Ok, entonces esa es historia 1. Y nos vamos con la historia 2. Copiamos la tarea. Y ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Un listado de los maestros que han impartido una materia. Es lo mismo, un modo visual que permita que el usuario pueda seleccionar. Aquí no piden rango de fechas, ¿no? En las condiciones dice nombre del maestro, teléfono del maestro, fecha impartió la materia, que pueda seleccionar la materia que deseo consultar y
rango de fecha donde se impartió la asesoría. Entonces sí necesitamos un módulo que permita que el usuario pueda seleccionar un rango de fechas, una materia y un botón para generar el listado. Genera el listado y se genera una consulta con los datos de la fecha inicial, fecha final. Cuando nosotros estábamos hablando de cosas controlables, ya sea, por ejemplo, ciudades, materias, algo que es un listado que se pueda controlar, que es finito, entonces lo que se recomienda utilizar es agregarle una clave. A cada listado, una clave, ya sea una clave interna, una clave propia del sistema o una clave que también el usuario lo pueda utilizar. Por ejemplo, ¿cuál es la clave a nivel INEGI del estado de Yucatán? ¿Qué número es? Bueno, eso no me acuerdo. ¿De Mérida? Bueno, para Mérida, si no me equivoco, es la clave 50. Y para Yucatán, ya no me acuerdo de la clave de Yucatán. Código postal del centro de la ciudad de Mérida. Entonces, si ustedes van notando, existe una clasificación. Código de México, a nivel internacional. País México, ¿qué clave tiene? Que se utilizan los teléfonos celulares o llamadas. ¿Cuál? No, 55 es el Estado de México, es la clave de México. El Estado de México es el celular. 52 es el país, es México. Entonces, esos números pues ya existen, ya han sido clasificados. Hay algunos que son a nivel internacional, alguna institución ya los definió, como por ejemplo estados, claves de municipios, clave de país, de colonias, inclusive hay hasta claves de colonias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo les recomiendo que cuando estemos hablando de ese tipo de información, pues busquemos qué es lo que existe de manera nacional, local, nacional o internacional. ¿Por qué? Porque eso me da una facilidad de poder estandarizarme con otras aplicaciones. Puede ser que de repente el usuario compre otro sistema y quiera conectar nuestro sistema con el otro sistema. Y a lo mejor existen ciertos módulos donde tú puedes conectar. Los catálogos es lo primero que empieza a sufrir o que empieza a ser una tortura para todos los desarrolladores. Porque yo hice una serie de datos, tengo una serie de datos que contienen una clave que no coincide necesariamente con lo que está en el otro lado, con la otra aplicación. Entonces es lo que se le llaman las equivalencias. Si aquí en Mérida si aquí en mi sistema el listado, el catálogo de municipios, yo le coloqué el número 25 a Mérida, pero a nivel nacional o el otro sistema utiliza el número 50, entonces ahí tengo que decir que 25 Mérida es 25 para mi sistema y es 50 para el otro sistema. Y entonces sentarse por cada catálogo que hay en equivalencia, saber cuáles son los números que van a estar coincidiendo, las equivalencias que se le conocen. En cambio, si utilizo cosas internacionales, nacionales o estatales, o sea, algo ya definido por alguna organización, lo más seguro es que la otra empresa también lo haya hecho. Y si lo hizo, pues qué bueno, ya tenemos una compatibilidad que no lo rigió ninguna de nuestras dos empresas, sino que lo tomamos de alguna institución o de alguien que lo está promocionando. Váyanse a INEGI, váyanse al catastro, revisen claves de catastro, claves de INEGI, internacionales, pues en la ONU o alguna otra organización que se especialice para ese listado que ustedes están pidiendo. ¿Vale? Cuando no es así, cuando yo tengo, por ejemplo, aquí catálogo de materias, pues no existe un catálogo en sí de materias donde existe una clave que ustedes puedan controlar. Entonces ahí ustedes van a definir qué clave quieren colocarle. Muchas veces en las empresas, en las organizaciones a las cuales están ustedes proveyendo esa solución, ya tienen un catálogo, quizás un catálogo de manera manual que han colocado, porque se hace más fácil hacer una consulta o
escribir algo de manera rápida. Entonces, si existe un catálogo, recuerden que parte de los temas que vimos en análisis y diseño de sistemas es revisar la documentación que existe en la empresa. Entonces, al hacer el análisis, la revisión de esos documentos que contiene la empresa, ustedes van a notar que a lo mejor existe un listado de materias que tiene un catálogo. Entonces, tomamos ese número, esos números que corresponden a ese listado de materias y lo metemos en nuestro sistema. Y ya tenemos una clave de materia. Si no lo tiene, entonces ustedes pueden sugerir, pues como no hay nada, la primera materia que inserte va a ser la 1, la segunda materia va a ser la 2 y así sucesivamente. Ya tienen ustedes entonces un catálogo de materias. ¿A dónde va todo esto? Que aquí en las condiciones que pide esta historia de usuario, pide que yo pueda seleccionar la materia que yo quiero consultar. Visualmente debo demostrarle el nombre de la materia. Pero las consultas deben realizarse a nivel clave, a través de claves. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer la consulta y ocupa menos espacio de procesador, menos espacio de disco duro, etcétera, etcétera. Y te equivocas menos. Entonces, cuando yo hable de esto, si puedo identificar este tipo de elementos que se consideren como catálogos, o se consideren como elementos finitos controlables, entonces le voy a poner claves. Voy a trabajarlo por claves y mi trabajo va a consistir entonces, a la hora de hacer consultas o de guardados, considerar una clave a esa información. Entonces, en este caso, para esta historia de usuario, lo que yo voy a utilizar para hacer mi consulta de base de datos no es el nombre de la materia, sino la clave que le haya asignado a esa materia. Por eso entonces aquí pongo fecha inicial, final, clave de materia que permite obtener el número de solicitudes realizadas a una materia. Tomo y hago las consultas. El resultado es lo mismo, una función que reciba la consulta anterior y que se pueda generar un listado. Si ustedes se notan, hay dos tareas comunes. Entonces puedo generar una sola tarea genérica para que pueda resolver la historia de usuario 2 y la historia de usuario 1. Vamos entonces ahora a la historia de usuario 3. Para no complicarnos la vida, vamos a mover o copiar. Crear una copia. Este va a ser historias de usuario. Esta historia de usuario, esta es la 1, esta es la 2 y aquí está. Historia de usuario 3. Y vamos a pasarla acá para llevar un control. La historia de usuario 3 corresponde a esta de acá. Vamos a montarla. Okay. Y ahora vamos a ver las condiciones. Otra vez un listado. Okay. Entonces tratamos de no borrar las tareas. Un listado de los datos personales de los maestros. Contar con un listado actualizado de la información de cada maestro que imparte las asesorías. Necesita el nombre, apellido, dirección, celular, materias que imparte, grado de estudios y disponibilidad de horario. Aquí ni siquiera me dice que tienen que hacer una consulta, algún rango de fechas o algo. No hay. Entonces, solo un bendito módulo visual que permita que el usuario pueda generar el listado a través de un botón. Solo un botoncito. Ya después voy a diseñar si me conviene tener una ventanita que solamente tenga un botón o crear una ventana con todas esas tareas que estoy viendo de reportes y quizás una clasificación donde yo pueda decir, bueno, aquí tengo un listado de reportes, puedo utilizar a lo mejor un combo, un botoncito para generar y si tiene condiciones como por ejemplo fecha inicial, fecha final o clave de la materia o el nombre de la materia, van apareciendo de manera interactiva a medida que voy seleccionando el listado que quiero desplegar y así una sola ventana hace toda la funcionalidad. Crear una consulta con los datos de los maestros. Es una lista que va a traer, no dice que va a seleccionar un maestro y traiga la información específica. Solo le doy un clic y trae toda la información. Lo mismo, una función que reciba la consulta anterior y que se pueda generar el listado de Excel, Word, PDF y TXT con el formato establecido.
Y ya tenemos otras tareas. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a hacer una copia. Esto nos hizo falta en la anterior. Esta es la historia de usuario 4. Copiamos nuestra historia de usuario. Y ahora pide administrar las materias que se imparten, contar con información en el sistema de las materias a las que se puede asignar asesorías. Y aquí dice nombre de la materia, fecha de alta de la materia, descripción de la materia, alzas, bajas, cambios de estos datos. Y yo les había comentado que también debe de considerarse un listado de esa información. Entonces aquí cambia un módulo visual que permita mostrar el listado de las materias que contenga los botones para agregar, modificar o eliminar una materia. Aquí ya cambia esto. ¿Por qué? Porque son varias las acciones que tengo que tener. Crear una consulta con los datos de los maestros. De hecho, esto no me va a servir. Así que esto lo voy a eliminar. Crear una consulta con los datos de las materias. Otra consulta listado, vamos a llamarle listado. Listado de materia. Agregar una materia. Crear un script o un grupo, crear la instrucción para agregar los datos de la materia. Considerar que esta materia no se encuentre repetida. Modificar una materia. ¿Por qué no se encuentre repetida? ¿Qué pasa si yo le doy de alta, por ejemplo, a base de datos 1? La fecha de alta fue hoy, nombre de la materia, descripción de la materia, se utiliza para poder dar la clase de nivel básico de base de datos 1. Pasan los días y se me ocurre y tengo que volver y tengo que darle de alta a la base de datos 1 y no me acuerdo, no lo vi en la vista, en el listado, perdón. Pues edito otra vez, abro una vez la ventana y digo base de datos 1. ¿Qué debe hacer el sistema? ¿Debe permitir guardar esa información? ¿Ya existe? ¿O no debe permitir guardarla? Bueno, si quiere guardarla, pues entonces vamos a tener un problema porque vamos a tener 2 veces el registro de base de datos 1. Así que esto no es conveniente. Por lo consiguiente, aunque no sea un requerimiento que el usuario haya pedido, una condición de lo que el usuario haya pedido, hay que agregarlo para evitar una redundancia en cosas, en los datos que yo estoy grabando y no tenga datos basura. Por eso es considerar que esta materia no se encuentre repetida. Para modificar una materia es lo mismo, crear una instrucción. Para modificar los datos. Esta instrucción debe de recibir los nuevos datos de la materia y la clave que identifique de forma única a esta materia. Puede ser la clave de la materia o puede ser que nosotros tengamos un ID de la materia, un identificador oculto. Este identificador, que normalmente es un consecutivo,
es un campo que el usuario no visualiza. Ese campo me sirve para poder identificar de manera exacta el dato de un registro. Casi siempre para todos los listados, todas las consultas, los IS, los históricos, todos los datos que voy guardando, se recomienda manejar un ID, a menos que tengas una clave compleja que te permite identificar sin ningún problema un registro de manera única y que esos datos no puedan ser modificados. Por ejemplo, para el caso de la materia, puede ser que el usuario me diga, es que a mí me interesa la clave y las claves que yo manejo es 01 para matemáticas, 02 para cálculo, 03 para estadística, 05 para geometría y el 11 para historia, porque yo así lo definí. ¿Okay? Está bien, le doy de alta. Cuando ya implemento el sistema, se da cuenta la academia que la clave 11 para historia pues no le es atractivo. ¿Por qué? Porque tiene un hueco del número 6 o el número 5 hasta el número 11. Y todos esos datos, esos registros o esos números consecutivos de su clave de materia, pues están vacíos, no tiene nada. Y se le ocurre y me dice, no, ¿sabes qué? Necesito que ahora la materia de historia que tiene clave 11 se convierta en clave 7. Ah, pues está bien. Pero para hacer eso, si mi diseño de mi base de datos utiliza esas claves como llaves foráneas, ya estoy en una gran complicación porque no puedo solamente editar ese campo y ponerle otro número. No se va a poder. Y entonces voy a tener que cambiar mi estructura de la base de datos, voy a tener que modificar el tipo de datos, perdón, voy a tener que modificar si es una llave primaria, quitarla de llave primaria, quitar la relación que hay, cambiar ese número, volver a agregar otra vez las relaciones para que funcione. O tengo que dar de baja toda la base de datos, eliminar toda la información y volverla a guardar. No hay ningún problema si es una sola tabla. Pero si esa tabla está relacionada con 2 o 3 tablas más, entonces es muy complicado hacerlo. La experiencia y lo que en pláticas de otras personas, que es lo que hemos entendido y también en diferentes libros y revistas van a encontrar, es no te mates. Crea tu propio índice, tu propia relación, tus propios índices, donde vas a relacionar tus tablas. Y que esos índices o esos valores consecutivos, como tú quieras, no puedan ser visibles para el usuario. Son llaves o claves internas que te sirven para controlar el funcionamiento de tu base de datos y por ende controlar el funcionamiento de tu sistema. De tal manera que ahora cuando te pidan cambiar esta clave de historia que tiene el número 11 por el número 7, por el número 6, no tengo ningún problema porque es un dato que el usuario puede cambiar. En cambio, si yo lo dejo como un dato restrictivo, tendría que decirle al usuario, no se puede porque mi base de datos no lo permite. Y ahí viene otro show, porque entonces te dice lo tienes que hacer y ya les comenté qué tendrían que hacer. Por eso entonces habla de una clave que identifique de forma única a esta materia y aquí le podemos agregar y que no pueda ser modificado o visible y visible para el usuario. Hay otro tipo de campos que, por ejemplo, si el usuario no tiene unas claves identificadas y pues, no lo ha hecho, podemos sugerirle unas claves únicas y que esto no va a cambiar. Entonces ahí el usuario se adapta a lo que lo que la aplicación genere, lo que el sistema va generando. Ejemplo de eso es, por ejemplo, las facturaciones, las generaciones de RFC, ese tipo de datos pues no son cambiables. El usuario no necesariamente genera esa clave, sino que el sistema lo está generando. Y datos que no son modificables para nada se pueden utilizar, aunque en mi experiencia yo les recomiendo siempre usen claves enteras o lo que es en entero grande, únicas, que el usuario no las vea ni las pueda modificar. Sean solamente índices
para sus tablas. Entonces, con eso se ahorran muchos problemas, aunque te juren y te perjuren que no va a cambiar, porque, por ejemplo, la clave del IFE no cambia, ni la clave de esto no cambia. A la larga hemos notado que de repente se les equivocó un dedo, hay que cambiarlo. Y rómpete la cabeza para cambiarlo. Bueno, entonces eso es modificar una materia y eliminar una materia. Para eliminar una materia, ¿qué es lo que necesito para eliminar? Recordando base de datos, solo necesito un dato o un conjunto de datos que identifiquen de manera única ese registro. Entonces, es crear una instrucción que permita eliminar, y aquí ustedes deciden física o lógica, una materia, utilizando, ¿qué es lo recomendable? Una llave única. Así le vamos a llamar para no estarlo escribiendo. Esta materia. Entonces, para que yo pueda hacer esto, de alguna manera, mi sistema debe considerar ese ID. Entonces, una consulta con los datos de las materias que devuelva hasta la clave única o llave, que devuelva hasta la llave de estas materias. Porque esa llave es la que voy a desplegar de manera, es la que voy a tener en mi aplicación. No la voy a desplegar o no va a estar visible, pero en algún lugar lo tengo que guardar para que yo pueda hacer este tipo de acciones. Y aquí en el módulo, depende del tipo de aplicación que vaya a generar. Si voy a generar una aplicación de escritorio, pues puedo hacer el módulo, detrás del módulo, con captura de eventos, hago todo lo que me están pidiendo. Si es una programación .NET estructurada, entonces tengo el famoso concepto MVC. ¿Sí han escuchado de MVC? Modelo vista controlador. Entonces en la vista voy a hacer la parte visual. En el controlador es donde voy a recibir las funciones y voy a controlar las actividades que están haciendo. Y en el modelo pues son los accesos, son las llamadas a las bases de datos o las instrucciones para acceder a la base de datos. Y esto de acá puede ser un procedimiento almacenado, o sea, una instrucción dentro de la base de datos, o puede ser una instrucción dentro de tu lenguaje de programación para acceder a esa base de datos. Aquí es cómo se defina la programación. Pero la tarea que hay que hacer es esta: consultar el listado de la materia, agregar una materia, modificar una materia y eliminar una materia. Y el módulo visual que permita mostrar el listado de las materias que contengan los botones agregar, modificar y eliminar una materia. Con eso entonces ya tengo las tareas generales de lo que se tiene que hacer. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, hacemos nuestra siguiente historia nuestras tareas de esa historia de usuario. Entonces vamos en la número 5, no lo puse al final. Número 5, vamos a copiar la historia de usuario número 5. Aquí está, administrador del sistema, administrar las solicitudes de las materias que se imparten. Administrar las solicitudes de las materias que se imparten. Es un ABC junto con el listado. Pero acá es un poquito más complejo, porque dice que administra las materias y lo de las condiciones que nos ponen es nombre de la materia, fecha de solicitud, persona que lo solicita, listado del sistema, altas, bajas y cambios. Ok. Entonces, un módulo visual que permita el listado de las materias que se imparten. Solicitudes de las materias que se imparten. Nombre de la materia, fecha de solicitud, persona que lo solicita y listado del sistema.
contenga los botones le voy a modificar una materia. Modificar, no una materia, eliminar una materia que se está impartiendo. ¿Qué viene siendo la asesoría? Es el alta a la asesoría. Acá necesitamos un módulo adicional. Donde vamos a considerar mensajes si la materia a agregar, si la asesoría materia con... no es solicitudes de materia. Ok, no hay tanto problema. Acá no hay problema. Vamos a eliminarlo, perdón. Esto en el video va a aparecer. No hay tanto problema, es administrar las solicitudes de las materias que imparten. O sea, viene la persona, pide la materia que quiere que se está impartiendo, la fecha que lo está solicitando, y la persona que lo solicita, el nombre de la materia. Lo que sí tenemos que considerar acá es pensar o recordar o indicarle a quien, ya sea que lo quieras poner acá para que no se te olvide si lo estás platicando, o ya más adelante tomarás esta decisión, es que recordemos que todo lo que está grabado en la base de datos, toda información finita, vamos a tratar de mostrarla de tal manera que el usuario no tenga que escribir los datos. O sea, que no escriba el nombre de la materia, que no escriba el nombre del alumno, sino que pueda consultarse de la base de datos para traer ese listado de materias y ese listado de alumnos. ¿Sale? Es que acá en la historia de usuario anterior, maestro, usted no consideró nada de esto. Aquí no lo consideré porque le estoy dando de alta a una materia. No tengo que relacionarlo con otro elemento que ya exista. En cambio aquí me están diciendo que yo tengo que seleccionar o yo tengo que escribir o de alguna manera indicar la materia que estoy solicitando, la fecha de solicitud y la persona que lo solicita, que es dentro del sistema. Entonces, al tener esas tres cosas, dos de ellas son son listados que yo puedo consultar en mi base de datos, que es la materia y es lo que es la persona que lo solicita. ¿Okay? Entonces, aunque no lo ponga acá, necesito un consulta del listado de la materia. La necesito, no lo voy a quitar. Necesito además consulta listado alumnos o personas. Y es lo mismo crear una consulta con los datos aquí, con los datos, nombre, llave de la persona. Y acá una consulta con los datos, nombre de la materia y llave de la llave. Y aquí es llave de la persona. Con estos dos, pues son los listados que necesito para generar mis listados desplegables, mi lista desplegable, y yo pueda seleccionar y el usuario no tenga que escribir. ¿Sale? ¿A qué me refiero esto? Entonces, a esto me refiero, vamos a ver un ejemplo de los famosos listados,
Y a esto me refiero con los listados. O sea, tienes una sección, un tipo de elemento para seleccionar, y en lugar de que el usuario tenga que escribir ese tipo, lo que hacen es crearle un listadito donde tú puedas seleccionar alguno de ellos. Para el usuario o la persona que va a utilizar el sistema, se le hace mucho más fácil tener este tipo de objetos. ¿Por qué? Porque no tiene que estar recordando el nombre de ese, en este caso, de este tipo, sino que tiene que solamente seleccionar alguno de los que ya hay. Además de que nos ayuda como desarrolladores a que el usuario no se le ocurra poner, por ejemplo, escalas, cuando en realidad se llama escala. Entonces, para hacer esto, para poder devolver esto proviene de una consulta a una tabla, que a lo mejor se llama tipo, que contiene estos datos. Y a lo mejor esa tabla no solamente contiene el campo tipo, lo que es el nombre del tipo, a lo mejor contiene otros datos, pero para mí, en este módulo donde yo voy a tener que seleccionar el tipo, solo me interesa traer el nombre para que el usuario lo vea. Y de manera interna, sin que ustedes lo vean, aquí en la parte de atrás está la llave de cada uno de estos campos, para que cuando yo vaya a guardar el dato sepa qué elemento de la tabla tipo voy a guardar en la configuración, en lo que es la asesoría. Entonces, lo que yo hago es, bueno, esto es una consulta, esto es lo que les estoy diciendo que es el módulo de diseño, o el módulo para dar de alta los datos que van a poner. Entonces, esto incluye esa consulta que es la que estoy registrando, la tarea que estoy registrando. Entonces, tengo la consulta de materias, que se vendría siendo equivalente a este, y tendría la consulta de alumnos, de personas, más que alumnos, de personas que están solicitando, que vendría siendo algo como esto. ¿Sale? Por eso, entonces, acá tengo consulta de listado de materia, consulta de listado de personas, pero no tengo lo que ya guardamos. Entonces necesito un registro más, que es consulta del listado de las asesorías, pero de las solicitudes realizadas por cada usuario. Por cada, ¿cómo le estamos poniendo? Por cada persona. Eso como nos estamos refiriendo a este tipo de personas que van a hacer su solicitud. Entonces aquí es crear una consulta con los datos, nombre de la persona, nombre de la materia, fecha solicitada. ¿Cuáles son las tablas que voy a necesitar? Bueno, pues no las he definido todavía. Lo único que sí es que una vez que mi base de datos se haya creado y esté normalizado, necesito de las tablas que sean necesarias hacer esta consulta y traer la información. A lo mejor voy a necesitar realizar inner joins a unas tablas, a lo mejor solo una tabla, a lo mejor más de una tabla. Aquí de antemano les comento que son más de una tabla las que voy a tener involucrado. ¿Por qué? Porque tengo por un lado el nombre de las personas que están solicitando, tengo por otro lado el catálogo de las materias y de alguna manera voy a tener una tabla más en donde voy a tener la materia, la persona que lo solicita y la fecha de cuando lo solicito. Entonces van 3 tablas relacionadas en este lugar. Crear una instrucción. Ahora sí, después, bueno, agregar una solicitud de materia y crear la instrucción para agregar los datos de la solicitud de materia. Y los datos que debo de considerar, pues es la clave el ID, la llave, perdón, le estamos llamando llave de la materia, llave de la persona solicitante
y fecha de la solicitud. Para modificar la materia, crear una instrucción para modificar los datos. Esta instrucción debe recibir los nuevos datos de la fecha nombre de la persona, clave de la persona, perdón, no clave, llave. Así estamos trabajando, llave de la persona y llave de la materia. Llave de la persona, llave de la materia y el famoso y la llave de la solicitud de materia. Es decir, la llave de la persona es de la tabla personas, la llave de la materia es de la tabla materias y la llave de la solicitud es donde estamos guardando ahorita. Esa llave es una llave única, como les decía, es un autonumérico, posiblemente puede ser un autonumérico, identifica de manera única ese registro donde está la persona que solicita una materia y la fecha en la que lo solicita. Eso es la llave de la solicitud de la materia. Y para eliminar una materia, crear una instrucción que permita eliminar física o lógica una solicitud de materia utilizando una llave única de esta solicitud. Ya tenemos nuestra historia de usuario número 5.